Para leerte mejor, un programa sobre libros, escritores e investigadores. Hacemos este programa con Pablo Manzará en la cámara, la edición y en el resto de la magia para la televisión. Esto es Para leerte mejor, y así lo comenzamos. Hoy charlamos con César Arrueta y Marcelo Brunet sobre Escrito en papel, antología del periodismo jujeño. Está editado por la UCSE, el DAS de la UCSE. Ustedes son investigadores, docentes, ambos docentes universitarios. Este libro me gustaría que lo definan Para leerte mejor. ¿Qué es Escrito en papel? Con Marcelo hemos hablado sobre el propósito del libro varias veces, y yo creo que el libro es una deuda que tenía la academia con el ejercicio de la profesión, pero el ejercicio de la profesión visto en perspectiva histórica, ¿no? Es decir, el campo periodístico de Jujuy, muy valioso por cierto y con grandes protagonistas, no tenía un espacio que condense los escritos de esos grandes periodistas que nosotros hemos leído y que son de conocimiento popular, y este libro viene a saldar esa deuda, es decir, un reconocimiento a los grandes periodistas de Jujuy, pero un reconocimiento a partir de sus propios textos, es decir, de lo que ellos han producido en sus momentos históricos y particularmente indagando sobre su profesión, su mirada sobre el mundo. Creo que como decía, es una deuda que salda la academia respecto al campo periodístico y a algunos de esos periodistas que nosotros consideramos referentes históricos, contemporáneos y actuales. Yo pienso que en algún punto el libro es un recuperador de experiencias culturales. Uno en realidad está hecho de esos pedacitos de experiencias culturales, es un poquito del saludo del locutor de la mañana, del libro que leyó alguna vez, de la conductora de televisión que siempre ve. Uno está hecho de esas experiencias, y este libro recupera algunas de esas experiencias que son del campo periodístico, de referentes del campo periodístico que se han ido incorporando a la vida cotidiana del jujeño. En un punto creo que el libro pasa por ahí, y después también porque es un libro que hace coincidir dos intenciones académicas que siempre están presentes en nosotros, tal vez más lo periodístico por el lado de César y más lo histórico por mi lado, y en este libro las dos cosas aparecen como presentes, entonces eso también pasó en este libro. Eligieron un periodo de tiempo bastante largo, ¿no? Desde 1860. 1856 a 2002 es para un proceso de investigación es algo insostenible, podríamos decirlo, pero como no era la idea un libro netamente académico, nos hemos arriesgado a hacer un recorte tan grande, porque además no sabíamos si íbamos a tener los recursos suficientes como para después hacer un volumen 2 o un volumen 3 de este libro. Por lo tanto, es una muy arbitraria selección que pretendió dar cuenta del periodismo en todos estos años, desde sus inicios hasta el momento en que cerramos el libro, que fue por 2012. Creo que la gran paradoja fue lo de Macedonio Grasa, es decir, todos coincidimos que ha sido el primer periodista de Jujuy, el impulsor, digamos, de la prensa en esta provincia, pero muy pocos podíamos acceder a sus escritos, y si tomábamos la decisión de leerlos, era como medio complejo acceder a esos textos, ¿no? Creo que el punto de partida es ese, es generar un puente y un vínculo para la lectura de esos textos
que estaban dispersos, que están dispersos en los archivos, y que este libro lo que hace es condensarlos y proponerle al lector, como decía Marcelo, una mirada arbitraria, porque es un recorte arbitrario. Tenemos la esperanza luego de seguir con otros autores que han quedado pendientes, pero es una propuesta de lectura rápida, desde un inicio ambicioso, que es con Marcelino Gras, pasando por Rodolfo Ceballos, pasando por Serapio Soria, no nos olvidamos de la gente del interior, que también hacen al campo periodístico, por referentes actuales, Oscar de Oliveira, que sigue escribiendo, digamos, en la actualidad, y muy pocos recuerdan que fue uno de los precursores del Paso de Jama en sus textos periodísticos. Es decir, es una lectura en perspectiva histórica, que homenajea, digamos, a hombres y mujeres de la prensa, y que a la vez permite a los nuevos periodistas o a los estudiantes leer cómo escribían y qué lugar ellos pueden construir en ese espacio tan complejo que es la prensa. Digamos, ¿a partir de qué idea de antología ustedes seleccionaron a los periodistas? No, bueno, a ver, fue un trabajo que en realidad tampoco todo lo que aparece en el libro no es exactamente con todos los materiales con los cuales hemos trabajado. Nosotros hemos tenido una pretensión inicial bastante amplia y después el recorte se fue dando, primero por alguna cuestión de espacialidad del volumen del libro, y por otro lado por el nivel de colaboración o no que hemos tenido con ciertas fuentes a las cuales había que consultar. Entonces ese fue el primer recorte. Nuestra idea antológica era justamente recuperar materiales escritos en diversos periodos históricos y tratar que esos diversos periodos históricos puedan condensarse, digamos, en hitos, podríamos decir, del periodismo jujeño. Por eso hablamos de etapa fundacional, de periodistas que fueron formadores de otros, del periodismo de mujeres en Jujuy, que es sumamente importante, relevante. Me parece que los escritos de esas mujeres que hemos incorporado en el libro dan cuenta del nivel de compromiso social que han tenido y tienen, porque son periodistas actuales, vigentes, que tienen en ese contexto periodístico de Jujuy. Entonces, me parece que ha sido una búsqueda periodística, no literaria si se quiere, pero la pretensión a futuro es que quien pueda leer, sobre todo aquellos que provienen del campo periodístico, de la formación, que puedan hacer una lectura de esos materiales tratando de reconocer, por ejemplo, géneros periodísticos, porque están muy mezclados. No hemos agregado como un condimento de interpretación en este libro, porque pensábamos que los documentos tenían que ir en crudo para que el lector pueda hacer la interpretación que quisiera sobre esto. Una particularidad que se ha dado es que es un libro que engancha a la lectura familiar, si se le puede llamar de alguna manera, es decir, lo hemos regalado a algunas personas que vienen a contarnos que, mira, no pude todavía leer el libro porque lo tomó mi mamá o mi abuela o mi tía y lo está leyendo primero. Entonces, y hay gente que no tiene ningún vínculo con el periodismo, pero sí tiene eso que yo contaba al principio, digamos, entiende al periodismo como su propia experiencia cultural. Sí, nosotros intentamos de que no sea una antología en el sentido clásico, ¿no? Es decir, si bien está realizado ese trabajo de recuperación de archivos, pero también, gracias a un equipo de graduados y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago del Estero, se pudieron hacer entrevistas a algunos periodistas, y esos periodistas pudieron, además de ceder sus textos, contar qué conceptos tenían ellos del periodismo, cómo es ejercer el periodismo, cuáles son sus aspectos más complejos o de mayor tensión. Entonces uno puede leer el personaje y puede leer el texto de los personajes. Y acompañado también en la primera parte un trabajo que ha sido una propuesta de Marcelo, que es una historiografía de las publicaciones, digamos, de prensa de la provincia de Jujuy. Es decir, un trabajo muy, muy detallado, muy, muy preciso de la cantidad de publicaciones que existieron, quiénes fueron, cómo se llevaron adelante. Es decir, es como que intentamos hacer una radiografía del periodismo, tomando distancias y tomando en esos casos las prudencias que se requieren, y tratar de dar cuenta de esa complejidad a partir de un esfuerzo que, si bien somos nosotros dos los que hemos editado, hay un grupo de trabajo muy grande, fueron muchos años de trabajo también, y que se condensa en un esfuerzo que da cuenta de, como decía, de la complejidad del campo periodístico. Por ejemplo, mirando ese cuadro, releyendo ese cuadro, yo interpretaba en estos días, bueno,
se ve claramente, aunque no lo digamos explícitamente, que entre 1900 y 1904 hubo una enorme cantidad de periódicos obreros en Jujuy, ¿no? De los que no muchos han dado cuenta y que vuelven a aparecer después del 45. Digamos, el periodismo siempre ha estado ligado con las coyunturas políticas, las coyunturas del país. Entonces, si uno lee ese cuadro de las publicaciones periódicas, porque no solo son periodísticas en el sentido clásico, puede hacer interpretaciones también sobre las coyunturas provinciales de ese momento, ¿no? Y recuperar sobre todo algunas publicaciones del interior que no han sido muy conocidas en San Salvador o que no han circulado mucho por la provincia, pero que han sido muy valiosas puntualmente hablando de localismos, ¿no? De, qué sé yo, San Pedro, Ledesma, La Quiaca. Me parece que en ese sentido el cuadro aporta un contexto para después hacer una lectura del libro. Esa fue la pretensión. Bueno, hablamos de muchos periodistas, de muchas publicaciones donde ellos han trabajado, pero no todos saben en qué momento histórico se fundó ese periódico, quién era su director, de qué problemáticas hablaba. Entonces, darle un cuadro y una infografía al principio al lector, creemos que servía al menos de brújula para orientar la lectura posterior. Si bien nos parece un elemento valioso dentro del libro, también quiero recuperar que fue una pretensión de Leopoldo Abán en su momento, que, bueno, quedó trunca hasta cierto punto histórico en el que pudo hacer un relevamiento, y nuestra idea fue tratar de actualizar ese cuadro, aportarle nueva información y extender el periodo para que sea un poco más complejo y completo. Pero quiero decir, no es una pretensión inicialmente original y nuestra, sino que reconocemos a quienes nos han precedido y han tenido cierta preocupación por historizar el periodismo e incluso hacer historiografía jujeña, digamos. Entonces, me parece que también hay que sacarse el sombrero por quienes han tenido, digamos, intereses compartidos con nosotros en este momento histórico, pero que nos han precedido y han hecho buenos trabajos. Nosotros simplemente hemos tratado tal vez de recuperarlo y ampliar los periodos de cobertura, nada más que eso. Además es muy impresionante el cuadro que ustedes ponen al principio del libro. Muestra algo que uno puede ver en Jujuy hoy, tal vez hoy un poco menos, pero la variedad de publicaciones que hay, periódicas, es realmente impresionante. Yo creo que eso, si uno lo mira, como decía Marcelo, en contexto, yo creo que eso reafirma un poco lo que nosotros venimos trabajando ya hace un par de años, que es esta idea de que los medios de comunicación son actores políticos, ¿no? Entonces, cómo esas actuaciones políticas están presentes en diferentes procesos históricos, digamos, de la provincia de Jujuy y del país, y tampoco se escapa del escenario internacional, y cómo, además, haciendo una lectura microespacial, cómo los textos también aportan al debate público y al debate periodístico, ¿no? Se plantean problemáticas locales, barriales, tensiones con lo político, tensiones con lo social, tensiones con la cultura. Es decir, los medios de comunicación están permanentemente actuando desde su rol de actores políticos. No es algo que se descubra, pareciera que se hubiese descubierto hoy, digamos, ¿no? El tema de los medios en tensión, las agendas que proponen, ¿no? Eso pasa hoy, pero también pasó hace mucho tiempo en Jujuy. Es un campo que tiene esa particularidad, ¿no? Es decir, cuestionar, proponer, debatir, y ahí uno puede ver, es muy interesante cómo puede uno reconstruir la historia de Jujuy a partir de esos textos periodísticos. Creo que esa es otra lectura que permite el libro, ¿no? Si pensar Jujuy 10, 20, 30 años atrás, 40 años atrás, y bueno, cómo se discutía y qué se discutía y qué rol tiene el periodismo, tuvo el periodismo en ese momento histórico. Ustedes en la presentación del libro, en el prólogo, hablan de la incidencia de los medios en el contexto y la importancia que tiene la investigación, digamos, sobre cómo se configuran esos medios. Sí, es decir, el punto acá central de conflicto, evidentemente, es que el conflicto visto desde la academia, ¿no? A eso me refiero. Es decir, tiene que ver con el rol, digamos, de los medios de comunicación y los intereses que trascienden ese rol. No es un rol, es un rol necesario, pero tampoco es un rol inocente, ni mucho menos. Creo que eso se ha quedado transparentado muy claramente en estos últimos años, ¿no? Es decir, hay muchos intereses que confluyen en los medios de comunicación porque
asumen esa responsabilidad de divulgación, del debate público, ¿no? de generar espacios para el intercambio, y eso está presente, digamos, no es algo, tampoco creo que sea algo negativo en los medios de comunicación, es decir, creo que es inherente a su propio valor social. Los medios de comunicación son eso en conflicto, no son otra cosa, digamos, ¿no? Y se ve en el libro, además con el propio relato de los periodistas, ellos mismos, que la mayoría han trabajado en medios importantes de Jujuy, reconocen eso y conviven con esas tensiones y conviven con esas presiones, y está bien que así sea, y esas producciones reflejan la complejidad del contexto en el cual están trabajando, ¿no? Entonces creo que eso para un alumno, para un profesional de la prensa, inclusive para los propios docentes, es acercarnos a la verdad de cómo se construye esa noticia, ¿no? Y me parece que uno puede leer también en ese sentido el libro. Ustedes en el libro hablan de trabajadores de prensa y de periodistas. ¿Son dos categorías distintas o es lo mismo? Lo que pasa es que, a ver, nosotros hemos discutido ese tema, entonces, y hemos hablado con los trabajadores en la actualidad, digamos, ¿no? Es decir, los que están en los medios gráficos, los que son corresponsales de medios nacionales, y teníamos la sensación de que ellos se autodefinían como trabajadores, es decir, más allá de que son periodistas, ellos se sentían trabajadores del día a día, de la vida cotidiana de los medios de comunicación. Los periodistas, bueno, eran Macedonio Graz, Serapio Soria, ¿no? Eran como los clásicos, ¿no? Entonces, pero queremos hacer algo con tus textos. Bueno, pero yo soy un trabajador del día a día. Es decir, ya vendrá mi tiempo, supongo yo, para más adelante que alguien me diga, bueno, vos de acá a 20 años fuiste, ¿no? Por eso es un reconocimiento también el libro a los trabajadores de prensa, que son periodistas obviamente, pero que ellos mismos se asumían aún en ese rol del trabajo cotidiano, del esfuerzo, ¿no? de avanzar para buscar la noticia. Son categorías que nosotros hemos planteado a partir de las propias expectativas de los protagonistas, básicamente. Yo también digo, si bien en el fondo nosotros, por hacer docencia y por venir del campo universitario, vamos a defender la formación, ¿no?, para quien ejerza el periodismo. Sin embargo, no nos parece adecuado entrar en la discusión entre empíricos o salidos de la universidad. Me parece que en este contexto está bueno que convivan, que coexistan. De hecho, hay muchas entrevistas en el libro donde lo que plantean es eso. Bueno, por ejemplo, Carlos Ferraro dice en el libro: yo me había formado, vengo de la Universidad de La Plata, sin embargo, mi primer contacto con los periodistas de pregón fue un contacto de formación y yo me fui haciendo en relación con ese otro que era el empírico. Entonces, los periodistas de Jujuy son eso, son un mix entre el empírico, el formado, y no me parece mal que sea así. Entonces, entrar en una discusión que en realidad no creo que nos lleve a nada entre si es mejor el empírico o el formado, cuando en realidad en nuestro campo jujeño conviven los dos, me parece que esa mixtura le da también su riqueza. Entonces, en el libro no entramos en esa discusión. Nos parece, digamos, posible que coexistan, es más, apostamos por la riqueza que aparece ahí. ¿Se puede hacer una caracterización muy general de el tipo de periodista de este 1850 y pico y las distintas etapas que ustedes fueron relevando en el libro? ¿Hay una diferencia, me imagino, grande porque los contextos son distintos, las épocas son diferentes? Pero me gustaría que podamos hablar de eso, de las diferencias y de las similitudes. En la primera etapa del periodismo nacional en general, y aparece reflejado en el jujeño, es esa etapa comprometida con algún sector político, ¿no? Y político partidario, a eso también me refiero. Entonces, a veces discutir sobre el periodismo militante, cosa tan frecuente en nuestros días, digamos, es una discusión que en el fondo no sé si tiene mucho sentido. Mariano Moreno militaba por una primera junta de gobierno, digamos, estaban consolidando una patria y la Gaceta era justamente el órgano de difusión de esa primera junta, de ese primer gobierno patrio. Digamos, el periodismo nacional se va a parir de esa forma. Entonces hay discusiones que ya están quedando un poco viejas, pero si hacemos categorías, sí, obviamente, el primer periodismo tiende a un periodismo militante partidario. Hay otra etapa donde la tendencia es tratar de consolidar a los medios de comunicación, a los periódicos, como medios
más de interés general con la intención de ser masivos y sostener pauta publicitaria que lo pueda, digamos, hacer circular durante un periodo más o menos estable de tiempo. Hay una época de periodismo de denuncia y, al menos lo que entiendo yo, en el periodismo jujeño en general hay poca investigación periodística de profundidad, digamos. El periodismo de investigación, que a veces aparece como cátedra en algunas carreras de comunicación o de periodismo, está bastante ausente en el periodismo jujeño. Tal vez por falta de presupuesto, tal vez por falta de tiempo, tal vez por las condiciones del entramado tan comprimido que tiene nuestra sociedad, digamos. Son muchos factores en los cuales habría que indagar, pero me parece que a grandes rasgos esa puede ser una caracterización. No sé si César comparte. No, yo comparto lo que dice Marcelo. Lo que sí a mí me llamó mucho la atención, eso debo decirlo, es el profundo compromiso que hay, digamos, de los periodistas, ¿no? Es decir, el punto de partida es Macedonio Gras y, como decía Marcelo, es un periodista profundamente comprometido con su proyecto político. Es decir, el orden nace para defender un proyecto político específicamente. Y después, si uno empieza a leer los otros textos, bueno, pregón asociado a la jujeñidad, digamos, un profundo compromiso con los valores de jujeñidad, que ellos consideran que es el valor de jujeñidad, pasando luego por Nora Ruiz, una corresponsal de San Pedro, profundamente comprometida con el interior, al igual que Dubín, que es un corresponsal del Tribuno en Tilcara, Oscar de Oliveira, que ya lo habíamos mencionado, María Inés Cigarán con los derechos humanos, José Luis Politi, que no muchos los conocen, pero es, digamos, el corresponsal de la agencia DIN acá en Jujuy, y ha estado siempre en el fragor de las luchas populares. Es decir, todos son profundamente comprometidos. Yo creo que el periodismo de Jujuy tiene esa característica, ¿no? Profundamente comprometido con las grandes causas, con las pequeñas causas, con las demandas populares, con la mediación, digamos, entre los conflictos. Pero los textos que ellos mismos nos han aportado y algunos que hemos rescatado nosotros siempre parten de una demanda, ¿no? Es decir, no es un periodismo que sea apático ni mucho menos, sino es un periodismo que defiende, digamos, sus propias convicciones, cualquiera sea la dimensión de esa convicción, ¿no? Entonces, y yo creo que eso se mantiene a lo largo de la historia del periodismo jujeño, ¿no? Es decir, profundamente comprometido con esas convicciones de los periodistas. Ustedes hablaban un poquito de cómo fue el trabajo en conjunto que encararon con alumnos también, y me gustaría que nos cuenten un poco más, porque ese trabajo es, digamos, desde la investigación hasta la diagramación del libro. Entonces es un trabajo muy arduo, muy largo también. Sí, coordinar equipos que hagan este tipo de tareas es muy difícil. Nosotros lo que quisimos hacer es darle protagonismo al estudiantado. En su momento estábamos trabajando los dos en la UCSE, en cátedras vinculadas con periodismo. Inicialmente la idea fue César el que trajo esta idea de la antología a la universidad, y después yo fui mechándole a esa idea inicial algunas ideas propias, pero siempre estuvo presente la convicción de que debíamos trabajar esto como un proceso más de aprendizaje dentro de la universidad. Por eso los chicos estuvieron comprometidos, algunos pasantes y algunos con mucha voluntad, digamos, invirtiendo sus horas para contactarse con los periodistas. Nosotros creemos que fue un proceso de entreaprendizaje. Creemos que nuestros alumnos aprendieron en el contacto con esos periodistas, y pensamos que algunos periodistas incluso se quedaron reflexionando con estos alumnos de su propia práctica. Entonces ese juego dialógico fue interesante, y tanto es así que un alumno estuvo involucrado, después de hacer un concurso interno en una cátedra de diseño, con la elaboración tanto de la propuesta de tapa, donde habían varias propuestas de distintos alumnos y elegimos esa que finalmente quedó, y a ese alumno después le dimos la responsabilidad también de hacer toda la diagramación interna. Entonces, como nunca había hecho diseño editorial, el libro también tuvo una demanda de tiempo más allá de lo estándar o normal que uno pueda esperar, porque era un proceso de aprendizaje, así como lo fueron las entrevistas, las desgrabaciones, y después, cuando ese material estuvo todo junto, tratar de mecharlo con nuestra perspectiva de orden para ver cómo eso tomaba forma de libro, porque las cosas sueltas no son un libro en sí. Entonces el trabajo arduo también es el ponerlas en cierto orden para que tengan coherencia para un lector. La editorial de la UCSE tiene un compromiso con el trabajo de sus docentes, como se ve también que tiene la editorial de la Universidad Nacional. Sí, nosotros siempre hemos sido muy bien recibidos, digamos, cada propuesta que hemos acercado a la universidad ha tenido
buena aceptación y han colaborado siempre. La editorial de la UCSE es una editorial muy pequeña, de hecho ni siquiera tiene un espacio físico, digamos, es un sello editorial que nosotros tratamos de utilizar cada vez que lo necesitamos y siempre hemos tenido el apoyo desde lo afectivo hasta lo económico. Eso es lo que yo he planteado en el acto de presentación del libro, porque nos parece que ha pasado por ahí también. Es el paraguas donde nos podemos sentir cómodos y trabajar libremente, digamos. Jamás hemos tenido una sugerencia censuradora, al contrario, hemos trabajado muy libremente y este es el tercer trabajo juntos que hemos hecho César y yo en ese contexto, en ese paraguas y en ese sello editorial. Sí, y además partiendo de la idea básica con la que Marcelo siempre compartimos, es decir, la universidad está en relación con la sociedad en la que está, es decir, no funcionamos de manera aislada, no somos una isla, nosotros somos parte de esa sociedad y nuestro vínculo es a través de nuestras publicaciones, es decir, y creo que tenemos el compromiso de corresponder a esa situación a partir de las publicaciones. Llevan esfuerzo, llevan trabajo, tiempo, inversión, pero es porque hay una responsabilidad, digamos, de los docentes y creo que nosotros intentamos humildemente corresponder esa responsabilidad, ¿no? Es decir, en ese vínculo de relación con la sociedad. Es decir, la universidad forma parte y sus aportes tienen que enriquecer de alguna manera, de alguna perspectiva, la mirada sobre el conjunto. Creo que esa es la idea central de todos los libros que hemos trabajado. Otros públicos. A partir de eso que están diciendo y de tener en cuenta que aquí están antologados también periodistas del interior de la provincia, se plantean una serie de presentaciones, pienso Tilcara, San Pedro, etcétera. Sí, en principio hemos tenido una invitación para hacer una presentación en San Pedro, que todavía no la hemos podido cerrar, pero hay cierto interés de algunas municipalidades que quieren hacer, digamos, alguna presentación o al menos llevarnos un día para que su comunidad conozca el libro, porque entienden, se han dado cuenta de que hay algunos periodistas de su comunidad que están reflejados en el libro, entonces tienen interés de que lo acerquemos a su comunidad y nosotros no tenemos ningún problema en hacerlo, así que seguramente vamos a circular por algunos municipios del interior. De hecho, yo soy sanpedreño, o sea que mucha complejidad para llegar ahí no vamos a tener. Sí, creo que es una tarea que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, llevar el libro al interior, pero para homenajear a los periodistas en el interior, ¿no? A veces esta mirada epicéntrica que tenemos nosotros nos impide esta tarea de aproximarnos, ¿no? Y bueno, y en ese propósito sería una buena práctica ir nosotros en busca de esas aproximaciones al interior. Muchísimas gracias por venir a Para Leerte Mejor. No, gracias a vos, a tu programa, por la invitación y por el acompañamiento a nuestros proyectos editoriales. Siempre es bueno tener programas como este para que nuestros libros puedan conocerse y circular.